Inicio esta intervención señalando que me parece un ejercicio muy importante y reconozco a la Cámara de Diputados el que pudiéramos estar aquí dando una visión de nuestra perspectiva, tanto académica como práctica, de lo que debería ser este sistema de justicia penal. Y bajo ello, lo primero que yo quisiera poner frente de todos ustedes, académicos, instituciones y sobre todo diputadas y diputados, es preguntarnos, y de forma contundente, si realmente se ha hecho lo necesario para que este sistema de justicia penal pueda estar funcionando adecuadamente. Y me hago esa pregunta porque los expertos señalan y señalaban que se requerían más de 10 o 15 años para que este sistema pudiera encontrar su punto de equilibrio a partir de que funcionara a nivel nacional. Y que deberían seguirse los trabajos arduos, coordinados y con un apoyo económico importante a las instituciones de impartición y procuración de justicia para que el sistema pudiera alcanzar verdaderamente su eficiencia. Debo decir que el día 16 de junio del 18 de junio del 2016 se firmó un acuerdo por todos los poderes con el compromiso de seguir trabajando juntos. A partir de esa fecha, señores, nadie se ha vuelto a reunir, ni siquiera para saber cómo está este sistema. Estamos poniendo iniciativas y podemos observarlo permanentemente en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para tratar de parchar lo que la ciudadanía está demandando. Y no solo hablando de imputados, sino hablando de víctimas del delito que no encuentran los cauces necesarios para resolver una demanda justificada de justicia y realidad ante un hecho delictivo. Si quienes estamos en la práctica observamos directamente lo que padece en revictimización un ciudadano cualquiera, entenderíamos por qué hay esa exigencia de cárcel y por qué se está poniendo. Pero no solo para los delitos que están en la original iniciativa y que se está debatiendo qué delitos se tienen que poner, sino sobre la necesidad de decir verdaderamente la prisión preventiva oficiosa versus la prisión preventiva justificada es la resolución del problema. Estudios serios, académicos y de organizaciones sociales han puesto en la mesa que no es así. La solución es una solución integral, en donde haya capacitación, en donde existan las instituciones que verdaderamente establecen nuestras leyes. Ya qué decir, sino el Código Nacional, hablaron ahora y estoy totalmente de acuerdo, en las unidades de medidas cautelares, como un factor esencial para que el sistema funcione. Los números no solo son 2 las que funcionan en el país, sino la pregunta es cómo funcionan. No existen en nuestro país sistemas informáticos, ni siquiera para una justicia alternativa de saber si los acuerdos reparatorios y quiénes se han sometido. Ni siquiera en una mesa puede saberse si esa persona ha sido presentada anteriormente. Y menos aún imaginar que la mesa de junto de trámite de otro ministerio público haya sido presentada a la misma persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy decir si efectivamente hay ese derecho a la víctima? Sabemos que tanto el sector ciudadano, el sector social, el sector empresarial ha puesto cifras que para ellos hay un daño económico. Pero debería espantarnos que la cifra de denuncia, la cifra negra, es verdaderamente alarmante en este país y son los derechos de las víctimas. Del 10% de las personas que se atreven a denunciar, solo el 6.45% el Ministerio Público accede a poner una carpeta de investigación. Es decir, solo estamos hablando que el 6% tiene acceso a la justicia penal. Y de ahí empieza un viacrucis,
Un vía crucis, que pongo un ejemplo porque lo conozco bien. En el delito del robo de transporte, señores, llegan, ponen la denuncia y si logran recuperar su bien, estamos hablando que pueden tardar de 6 a 8 meses si se encuentra. Y más aún, señores y señoras, realmente ese bien, quién sabe cómo lo van a encontrar y cuánto tienen que pagar por él, porque estuvo en un corralón, tuvo que pagar una grúa, tuvo que pagar ciertos servicios para recuperarlo. La revictimización en nuestro país es una realidad. Y sí, versus la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Nos encontramos y es verdaderamente penoso ver que un ministerio público no tiene elementos esenciales para poner en la mesa ante un juez por qué debe decretarse una prisión preventiva justificada. ¿Por qué en su momento existen condiciones en las cuales esa persona es un riesgo a la comunidad, tiene riesgo de fuga o simplemente corre un riesgo la propia víctima? Yo coincido plenamente con mi compañero de batalla, Rodolfo Félix Cárdenas, que hay experiencias internacionales muy valiosas. Nosotros hemos tenido como referencia Chile, Colombia, y ellos han sabido acotar y establecer mecanismos para hacer que la prisión preventiva justificada funcione ante un juez. Pero tenemos que empezar por invertir, tenemos que empezar por capacitar, por hacer realmente efectivos protocolos y modelos de operación, que no son simplemente una hoja de papel frente a un ministerio público. Yo celebro estas mesas, pero celebraría más si en esta mesa estuvieran policías, ministerios públicos, que pudieran ser escuchados. Cómo viven día a día los grandes problemas cuando presentan una detención. ¿Qué sucede en ese momento de coordinación esencial? Porque no podemos olvidar que nuestro sistema de justicia penal acusatorio establece un mínimo probatorio, datos de prueba, no pruebas en el momento de poner a disposición ante un juez. Y bajo ese esquema es qué puede presentar y cómo coadyuvan, pero también qué atribuciones tiene el Ministerio Público para dejar en libertad a una persona. Creo y comparto también la necesidad que sea un juez el que lo haga con verdaderamente reportes y evaluaciones de riesgos, técnicas científicas que puedan permitirle evaluar exactamente lo esencial. Y yo les diría, nos falta mucho, nos falta evaluación de cómo se está comportando el sistema. Y me refiero al transitorio que se puso en este proyecto de iniciativa, que iba a haber una evaluación para saber cuánto tiempo se requería para que estuvieran estos tipos de delitos en el contenido. Señores, ¿y quién va a evaluar? ¿Y cómo lo va a evaluar? ¿Y a quién le vamos a tomar en cuenta los datos? CETEC, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, fue un instrumento de coordinación y de apoyo a todos los poderes. Llámese como se llame, se le encargó a otro órgano del gobierno, a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad, pero no tenía las atribuciones necesarias. Solo podía trabajar con policías y con ministerios públicos, peritos y policías de investigación, pero no con el resto de los operadores. ¿Qué pasaba con el Poder Judicial, con los defensores, con los asistentes jurídicos de víctimas? Eso creo que es un punto fundamental y esencial de lo que hoy tenemos que mirar hacia la efectividad de este sistema. ¿Quién se va a encargar de impulsar las mejores prácticas, de detectar las peores prácticas, de ver dónde están las oportunidades de reforma legislativa? Por eso me quiero permitir entregarles a ustedes una propuesta de modificación a ese artículo transitorio, para que exista, llámese como se llame, una autoridad responsable de coordinar ese esfuerzo. Y no quiero terminar sin decir que es esencial un cambio cultural. Y el cambio cultural significa también darle el valor a los derechos de las víctimas.
y mirarlo hacia ellos, el sistema de justicia. Porque hablamos de miles de imputados, pero podríamos hablar de millones de víctimas en este país de la inseguridad y delincuencia. Señalo por último, si bien pudiera ser que esta reforma pase, yo les diría que es esencial también mirar a qué otros tipos de delitos entonces podría ser. Porque como ya lo han explicado, estamos agregando solo unos cuantos delitos que implican cientos de supuestos y de hipótesis penales, pero son los que realmente la sociedad va a ver en su factor de inseguridad. ¿Qué pesa más? Perdón que lo ponga aquí. Un tema de un delito electoral de uso de recursos públicos versus un tipo de que a alguien le quiten su único patrimonio o su factor esencial de trabajo, como puede ser un elemento de su negocio o puede ser un factor esencial en su casa. Díganme, ¿qué le duele más a la sociedad? Entonces, si no es desde esta perspectiva lo que podemos nosotros señalar y poner en la mesa de qué delitos deben ser, señores, apostemos por el fortalecimiento de la justicia, del sistema de justicia, pero de manera adecuada y en favor de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a María de Los Ángeles.